Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo aquí de Entre Páginas, este podcast que estamos haciendo con mucho cariño, mucho esfuerzo y también con mucha dedicación porque queremos que ustedes puedan apreciar lo que es la literatura regional. También vamos a conversar con escritores nacionales, pero la literatura regional en primer término, conocer autores regionales y poder encantarnos y reencantarnos con los libros, con las historias, con las narraciones, poder viajar por distintos lugares, latitudes, poder conocer un poco lo que es también nuestro territorio a través de las letras que escriben nuestros autores regionales. Entre Páginas, un programa que está realizado por la plataforma cultural Pilsic y que es patrocinado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de Culturas por el concurso año 2025. Así que bienvenidos a este capítulo. Hoy día vamos a tener una conversación espectacular, vamos a tener una invitada de gran tonelaje y vamos a participar como siempre dentro de un diálogo que es un diálogo literario, un diálogo que tratamos de hacerlo ameno para que también podamos consumirlo todo. Quiero presentarles yo a nuestra invitada de hoy, ¿ya? La primera mujer que tenemos en este podcast, segundo capítulo, ¿ya? Y quisimos partir con ella, ¿ya? Con Sofía Ramos Wong. Ella es farmacéutica, ¿ya? Es poetisa y también es una narradora que en lo personal yo he estado viendo y he estado siguiendo su carrera y ha tenido un ascenso bastante interesante, ¿ya? Vamos a conversar de eso, vamos a conversar de su obra, vamos a conversar de poesía, ¿ya? Primero que todo, Sofía, bienvenida a este podcast, gracias por acompañarnos aquí y esperamos que sea una conversación entretenida. Sí, muchas gracias por la invitación. Me encantan estos espacios donde pueden dar. Bueno, la Pilsic se ha caracterizado por darle harto énfasis a los autores regionales, a los autores locales. Entonces, encantada. Amiga mía, Sofía, a ver, vamos a partir por una cosa. En general, cuando todo el mundo habla de literatura, habla de letras, habla de autores, uno piensa en un tema académico, uno piensa en un tema súper, ¿cómo se llama?, de otro planeta, piensa que uno está pensando todo el día en libros, está pensando todo el día en literatura, está todo el día pensando en poesía, y eso no es así. No. Pero dice alguien que ha estado con un montón de escritores y las leceras que se hablan ahí, ¿no? Sofía, ¿cómo llegaste tú a las letras, siendo que estás derivando de una carrera que es farmacéutica, que no tiene nada que ver, digamos, con el tema, con un área científica? Bueno, hay muchos escritores científicos, ¿eh? Las letras y las matemáticas abundan mucho en la literatura, que tiene una lógica también de bastante cuadratura, ¿ya? Asimov, un gran... ¿cómo se llama? Entonces, Sofía, ¿cómo llegas tú a las letras? Cuéntanos un poco tu historia, tu resumen de tu historia, tu biografía. Un resumen, una biografía. Exacto. Mira, en realidad yo desde chica siempre he estado escribiendo, siempre he escrito poesía. Es una forma de desahogarse. Encuentro que la poesía es una forma pura de expresar muchos sentimientos en pocas palabras. Te permite expresar hartas cosas. Entonces yo siempre he escrito. Siempre escribía frases chiquititas, después frases un poco más grandes, después más poesías más completas, buscando mantener las métricas y cosas así. Desde el colegio. De hecho, en el colegio igual participaba en algunos... Típico, de participaste en algún concurso, sí. Lo ganaste seguramente. No, sabes que nunca gané un certamen, pero sí participaba harto. Y también en cuentos. Escribía cuentos cortos que también en segundo o tercero medio. Y es una forma interesante llegar que en general... Hoy día, por lo menos en el último tiempo, se ha perdido un poco esta lógica que en los colegios a uno no solo lo hacían leer, sino que te hacían participar creando literatura. Sí. Yo también tuve la posibilidad bastante en mi época, hace unos cuantos años ya atrás, de hacer y escribir muchas cosas. Bueno, algunas veces me iba bien, otras no tanto, pero sí estaba ese factor de que los profesores te incentivaban no solamente a la lectura y al fomento lector, que era, exacto, sino que también a la creación literaria. Sí, no, y yo además que me acuerdo que cuando aparecían estos certámenes de poesía, de cuentos, los profesores no solamente pescaban a los niños que siempre es como lógico a los que les va mejor el lenguaje y cosas así, sino que ellos decían que todos participaran. Había niños que eran muy callados, muy tranquilos y escribían unos cuentos muy buenos. Y claro, eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Bueno, a lo mejor lo desconocemos, ¿sabes? En el fondo, yo de uno u otro modo he sentido que las nuevas generaciones también han vuelto al libro.
¿ya? Sí. A través obviamente de los libros que son las sagas, a través de varias de esta historia que lo han captado y que han hecho que algunos vayan evolucionando y subiendo y cambiando un poco la literatura. Claro. Pero las sagas son muy precursoras, son muy responsables de que las nuevas generaciones, esta generación Z que le llaman ahora, vuelvan a leer, vuelvan se a acercan leer, a los libros. y eso es cierto. hay que agradecerlo bastante también, bueno, a los autores, a los creadores, pero también a la difusión que hay respecto a este tema, porque las sagas convocan, más allá del tema del libro, convocan una forma de vida, viene el cosplay, viene todo un montón de cosas, el cómics, manga viene derivando. Lo que dices tú es cierto, es todo un estilo de vida la gente que sigue esta saga, no son las sagas más famosas Harry Potter, pero las crónicas de Spiderwick tienen toda una narración culto por detrás que hay del tema. Claro, una y forma de vida. Y exactamente, se juntan, leen, se visten, viven los libros, viven la saga en realidad. Y de ahí muchos niños salen escribiendo sus propias historias, muchos parten escribiendo fanfics, después se saltan a sus propias historias, y yo lo encuentro fabuloso. No, es fabuloso ese tipo de cosas. Sofi, a ver, partiste con la poesía. Sí. ¿Ya? Yo me quedé pegado en la poesía. Partiste en la poesía, ¿ya? Después derivaste al cuento, ¿ya? Al cuento. Y terminaste en la narración, digamos, en la narración. Y no cualquier narración, o sea, no es que estés escribiendo que en general, yo no comparto esta apreciación, pero en general dicen mucho que el que parte hablando en Antofagasta termina contando lo que es Antofagasta, ya, o el norte, la región, La Pampa, y tú derivas a una cosa absolutamente distinta, pero sí con cierta vocación también territorial, ¿ya? Sí. Independiente de todo. O sea, por ejemplo, Zombies Calama. Sí. ¿Quién se puede imaginar zombies en Calama? ¿Ya? Sofía. ¿Sabes qué? Eso es una pregunta que se hizo mucha gente. Y cuando yo les contaba que estaba escribiendo una novela de zombies en Calama, todos me decían, zombies en Calama. ¿Por qué Calama? Yo decía, porque yo soy de Calama. Yo conozco la tierra. Incluso el escenario es muy propicio para una historia de ciencia de zombies, donde no solamente los zombies te van a matar, sino que el mismo clima de Calama, que es tan inhóspito para mucha gente que está afuera. Entonces, claro, Calama Zombie nació básicamente de una apuesta que nació en una feria del libro de acá de Antofagasta. Sí, cuando trajeron toda la saga de zombies, Exacto. Antofagasta, Zombie Valparaíso, que es de misma aurea. De misma aurea. Riquelme, estaba varios más escribiendo sobre zombies. Y ahí la gente me preguntaba, oye, ¿no tienen Calama? ¿No tienen Iquique? Copiapó. Empezaron a hacer como toda una Lo que pasa es que esta lógica de los zombies sale un poco, porque tú cuando asocias el tema zombie asocias mucho al cine gore, ¿ya? Claro. El zombie que va a llegar, te va a comer el cerebro, te va a comer todo, te va a contagiar y todo. Entonces uno se imagina un poco esa lógica, ¿ya? Porque obviamente el cine gore a nosotros nos acostumbró a que los zombies eran estos personajes. Claro. ¿Ya? Entonces uno se imagina zombies Calama, vaya a ver unos zombies comiendo cerebro de minero, no sé. Cuéntanos de qué se trata Zombies Calama, Sofi, para Mira, que la gente no acabe un spoiler, sino que simplemente insertémosle el gusto, ¿ya? Porque este libro lo podemos encontrar, así que sí. Por favor, dinos de qué se trata Zombies Calama. Los Calama Zombies cuenta la historia de 5 grupos de sobrevivientes que se enfrentan a este apocalipsis en Calama, un día inesperado después de una lluvia, que llegan gente muerta desde fuera de la ciudad, no llegan desde adentro, llegan de afuera. Nadie sabe de dónde vienen. Lo único que saben es que están causando caos, se meten a las ferias, se meten a las escuelas. Hay de repente escenas muy explícitas en algunos colegios, en alguna parte del centro. ¿Le comen el cerebro? Se ve ahí comiendo. Y también un arco que a mí me parece muy bonito y en particular fue muy entretenido escribirlo, que es en Chuquicamata. Un grupo de geólogos que se enfrenta a un apocalipsis de zombies en el campamento de Chuqui, vacío en la actualidad, y no saben dónde ir. Entonces, es lo que te decía recién. No solamente se enfrentan a la muerte que te está persiguiendo, sino que también se enfrentan a las dificultades del clima, a correr en altura, gente que no está acostumbrada a correr, al sol que te mata, al sol del mediodía que si no te proteges... Esos son temas evidentemente identitarios, ¿ya? Exacto. Por eso es que te digo que ese libro... Son netamente calameños. Sí, totalmente. O sea, en el fondo son identitarios, porque lo que tú estás describiendo Calama, ¿ya? Exacto.
Y al describir Calama le metes el concepto del elemento zombie y el elemento también apocalíptico, esto de que hay un caos. después, un después del desastre, y ahí como la gente sobrevive. Y creo que es muy interesante porque uno en este tipo de narrativa, en este tipo de novela, puede caer o en lo cursi, ¿ya? O puede caer en lo absolutamente plano. Ya una historia que son planes aburridos. Si que no logras equilibrar ya el dinamismo de la literatura ya, con creación de personajes sólidos, que de repente el personaje central o personaje central, si no tiene una solidez, también te lleva una novela bastante muy fome, sí. Entonces, yo creo que lograr eso, Sofi, te marca a uno como escritor. ¿Tú crees que has logrado eso? Debido en realidad a lo llamativo y al éxito que tuvo en los libros, sí. Porque no solamente hablo del tema zombie, sino que también hay las historias entre los mismos personajes. La interacción humana entre ellos. Claro, hay muchas historias de zombies donde es solamente sobrevivir. Y estoy viendo cómo sobreviven. He leído historias de libros de zombies donde los cabros sacan armas y sacan sables. Y yo pensaba, pero ¿cómo van a ocupar sables niños tan chicos? Entonces acá son niños, un grupo de niños, por ejemplo, en un arco, que están tratando de sobrevivir con lo que encuentran. Y se enfrentan a esa realidad que ellos no estaban preparados, pensando en su familia, pensando en sus hermanos, en sus profesores, en sus amigos. Este cabro, hay un gallo que quiere salvarse para ir a ver a su esposa sin tener ningún arma. Entonces, no hagamos más spoiler, yo creo que estamos más o menos súper idénticos. Zombie Calama Zombie, más bien dicho el nombre, yo le puse Zombie. Calama Zombie es un libro recomendable, es un libro que tiene esta lógica apocalíptica, esta lógica de ciencia ficción, pero también es un thriller, en el fondo. Claro. Los thrillers que tienen este elemento de ciencia ficción. Y tienen también harto de ciencia ficción, que se va a mostrar a lo largo de la novela, te va diciendo qué pasó. Es recomendable, no hagamos más spoiler porque estamos a empezar a contar la historia, después uno decir, a mí me encanta Calama. hay que dejar sembrado el gustito, porque después la gente y el lector tiene que ser capaz ya de consumir este tipo de proyectos. Muy buen libro Calama Zombie. Escuché muy buena recomendación desde Aurea. ¿Ya? Y sacó el primer lugar en los premios Ilva el 2023. No, escuché muy buena recomendación, porque además tenéis zombie todo Chile, creo que en todas las ciudades un zombie. Cada escritor tenía entonces, que se haya destacado eso, habla muy bien de tus letras, Sofía. Nos saltamos a otro libro que tienes ahí, Proyecto Simbir. Sí. No lo conozco yo. ¿De qué se trata Proyecto Simbir? Mira, Simbir nació en plena pandemia. Ya. El lanzamiento se hizo en plena pandemia. Online. 2020 online. Pero yo esta novela ya la escribí en el 2019. Porque tuve un periodo de que tenía que estar en la casa en un postoperatorio. Tenía que estar acostada y no podía salir. O sea, te bancaste como 3 años Estuve encerrada escribiendo. Proyecto Simbir te habla de un futuro post-pandémico, después de las guerras, donde la mitad del mundo está destruido y los seres humanos, para sobrevivir, esto no es spoiler porque está dentro del... se les inserta una vacuna que es el virus del SIDA modificado. Encontraron la forma de que el virus pudiera ser útil al ser humano, y con esa vacuna sobreviven, y en el futuro no hay enfermedades, la gente vive tranquila frente a todas las adversidades del mundo. Algunos personajes deberían saber eso. El problema es que este virus en ese tiempo empieza a mutar, que es la naturaleza del virus, y hay una científica que trabaja en una farmacéutica, una de las más grandes, que se da cuenta de esto. Entonces así empieza la historia, cómo busca la forma de hacer un antídoto o hacer la forma de que esta vacuna se detenga, y se ve enfrentado a todo su equipo de trabajo, a la farmacéutica que no quiere que salga la vacuna, a sus amigos, a su familia. O sea, también podemos decir que es un thriller de suspenso, de ciencia ficción, sí, indudablemente, pero tiene elementos de ciencia ficción. Tiene mucho harta ciencia ficción y harta ciencia. Me acuerdo que cuando escribí esta novela, el editor me decía, bájale un poco, esto es una novela, no es un paper. Exacto, bueno, se puede caer de repente en eso. Sí, habían autores que yo conozco, autores que cuando
tú lees la ciencia ficción es una locura mía. Philip Dick, cuando escribió cómo se llama, los androides con orejas eléctricas. Pasa después en Blade Runner y todo. La verdad es que es una locura. Porque de hecho Philip Dick estaba loco, ya, o sea, hablaba con los duendes, no me acuerdo qué, con los gnomos, creo que hablaba. Eran como los gnomos. Sí, con los gnomos, sí. El problema pasa cuando ya te empezáis a creer mucho este tipo de cosas, ya, y te empieza quizás un poco más psicológicamente a ser distinto. Entonces, a separarte. La ciencia ficción, cuando tú te insertas en un mundo que tú estás creando, porque en el fondo tú estás creando un mundo y estás describiéndole a la gente, claro. Y en ese mundo, la construcción de un mundo distinto al que conocemos tiene muchos elementos por el cual tú te puedes ir y perder, ¿ya? Puedes hacer un mundo que sea una locura, ¿ya? Como puedes hacer una novela, como tú estás describiéndola perfectamente, que sea un thriller de suspenso, ¿ya? Y eso, el thriller de suspenso puede ser de ciencia ficción, policial, de lo que sea, pero es thriller de suspenso al final porque hay una confabulación, porque hay un personaje que quiere derrocar el poder, el sistema, claro, quiere derrocar el sistema, y porque el sistema te está atacando y empieza a eliminar a todos los que están cercanos a ti, que probablemente va por ahí mucho del thriller, pero mezclarlo con ciencia ficción creo que es un proyecto bastante interesante. No hay muchas novelas con eso, hay películas de cine, o sea, sí, hay harto, montones respecto a ese tema. No encuentran muchos libros así. No encuentran muchos libros así, encontráis mucho libro espacial, sí, de ciencia ficción. Mucha ciencia espacial. Sí. Y eso abunda bastante. Pero ciencia ficción que tenga que ver con el concepto de thrillers de suspenso, no hay muchos. Películas sí, pero no hay mucho de... Entonces yo creo que es una gran apuesta el que se está ahí con Proyecto Symbiote. Sí, también Proyecto Symbiote tuvo bien harta aceptación precisamente por eso. Que a la gente le empezó a llamar la atención, aparte que como salió con el tema de las vacunas. Sí, me pareciste justo en la época. Fue justo en ese tema, entonces, así como, a ver, veamos qué dice. Me parece. También recomendamos entonces, esta novela usted la encuentra aquí en librería Filsic, en nuestro café literario, puede venir a buscarla, están aquí las novelas, le vamos a dar un muy buen precio, ¿ya? Llegamos a esta novela que es una maravilla que me han recomendado todos, El laberinto de mariposas nocturnas, ya que ya es un libro mayor, ¿ya? Mayor no solamente por la historia que contempla, sino que además es una novela mucho más completa en términos en términos físicos. Sí. Ya estamos hablando aquí, escribiste más de 400 hojas, y eso significa un nivel creativo mucho mayor, ¿ya? Y también complejo en el tema en lo que trata. Sí, porque cuando tú alargas la novela, cuando una novela tan larga, o tienes una historia muy buena en las manos y desarrollarla cuesta, que tiene mucha historia entre medio, claro. ¿ya? O, o tienes una historia que en el fondo tú la alargas de alguna forma un poco más arbitraria, que también puede ser un gran proyecto. ¿Cómo describes tú este libro, Sofía? Personalmente, ¿sí? Un libro difícil de leer, ya. Pero muy entretenido. ¿De qué estamos hablando? ¿Thriller, suspenso, ciencia ficción? Eso es un libro de fantasía oscura. ¿Fantasía? Sí. Fantasía mezcla hartos temas de la fantasía oscura, toma temas del realismo mágico, juega harto con las emociones psicológicas de la protagonista. Thriller psicológico. Claro, y a mí personalmente me gusta porque la forma en que la escribí, en realidad retrata hartos de mis estados de ánimo y se notan bastante. Me gusta porque empecé a probar un sistema de escritura basado en la creación de sinfonías. A mí me gusta mucho la música. Toco algunos instrumentos y también leo mucho de música. Y esa novela está escrita en una forma de ópera. Ay, pero qué interesante eso. Espérame un minutito, vamos a hacer un pequeño corte ahora, que necesitamos, como decíamos, respirar. Vamos a hacer un corte, un minuto, y volvemos al tiro aquí con Sofía. No te pierdas, ya quedamos en la sinfonía, quedamos en la ópera, quedamos en esta novela. Un minuto, por favor, y volvemos. Volvemos aquí a nuestro podcast Entre Páginas, ya este proyecto que como plataforma cultural Filsic, con el patrocinio del Fondo del Libro de la Lectura del Ministerio de Cultura, hemos podido
hacer, ¿ya? Algo necesario, conversar con los autores regionales, con los autores locales, con los autores nacionales también, para conocer parte de su obra y para que usted que nos está viendo también pueda seguir, empezar también a tomarle un poco más el gusto a esto de las letras. Estamos con Sofía Ramos Wong, ¿ya? Es una gran autora local que ha tenido una presencia nacional, no es que esté solamente editada acá en Antofagasta, a través de Aurea Ediciones, que es una editorial, como yo ya lo había descrito en algún minuto, es una editorial que tiene que ver mucho con la ciencia ficción y mucho con nuevos autores que están escribiendo ciencia ficción. Estábamos, amiga mía, en el laberinto de mariposas nocturnas. Sí. Me dijiste que te gusta la ópera y que esto está escrito como una ópera. Como una sinfónica, sí. Eso quiero escuchar de qué se trata, ¿ya? Mira, como te decía, esa novela está escrito en una clave sinfónica. Está dividida en 4 actos. Los 4 actos principales, más un encore que va al final. Y a su vez, cada fragmento está dividido por actos distintos. Para sonar como un poco como muy rebuscado, pero que a su vez son cada parte de los procesos de la alquimia para la preparación desde un metal a la piedra filosofal. Es un tema el libro que estás diciendo. Si ya describirlo cuesta sumergirse en la descripción. O sea, en la lectura imagino que es una lectura que es profunda, ¿no? Sí, de hecho es de mis libros es el que más se acerca más a la filosofía, más a la búsqueda interna de este ser, de este yo. De hecho empieza el texto con la clave de alquimia, de cómo transformar este metal en oro y que a lo mejor el metal siempre ha estado dentro de ti. ¿Hay alguna influencia de algún autor en esto que estoy escuchando? Y me imagino Borges, me imagino varios en realidad la influencia que tengo de ahí es de Catherine Neville. Los libros El 8 del Fuego a mí me marcaron y esas también marcan harto partes de las alquimias. Me gusta mucho ese proceso, está involucrado también con mi formación. Sí, eso es lo que te iba a decir. Con mi formación indudablemente hay mucho ese tema de la alquimia y de la química de por medio. Exacto. Entonces, en general, el escritor tiende mucho a escribir, hay mucho de autorreferencia, pero también hay mucho de la vida y de lo que uno hace. Del quehacer. Uno también lo pone ahí entre medio. Entonces, bueno, ¿y esta historia a dónde nos lleva? El laberinto es una historia que está acá en Antofagasta. Ocurre acá en Antofagasta. Es una mujer que vive, de hecho, en calle Pupín. Y a su casa un día entran a robar. Producto de este robo, su hija muere. Una niña de 3 años. Y ahí parte la historia de ella. De cómo ella intenta superar la muerte de su hija, pero al final no sabe cómo y se embarca en un viaje entre medio de realidades buscando la forma de sanar. En realidad ella está buscando la forma de recuperar lo que ella tenía. Hasta que se mete en distintas realidades donde se da cuenta que no puede hacer nada porque así es el destino. A mí qué interesante, o sea, habría esta literatura que son siempre tan profundas, que son filosóficas y que son muy interpretativas, ¿ya? Porque en general cuando tú tratas de navegar en estas aguas, salvo que sea una historia muy común, ya con escenarios muy comunes y con cosas muy comunes, queda mucho la imaginación del autor, del lector. Claro. Y esa imaginación del lector conduce de repente también a temáticas y hasta como esas interpretaciones distintas. ¿Te pasa con el laberinto? Sí, sabes que me pasó una historia bien, para mí fue muy bonita, porque yo presenté el laberinto del 2023 y la presenté en la Feria del Libro. Ese día me acuerdo que estaba en la tarde, estaba la Fiora Fercé ahí presente, estaba muy, muy emocionada con este tema. Y había otra gente que estaba ahí. Entonces una de las señoras se acerca y me dice, ¿sabes qué? Me contó su historia, que ella había perdido a su hija hace 1 año. Me decía que si yo le recomendaba el libro, yo le dije, el libro es fuerte, te va a llevar por emociones que quizás no vas a poder manejar porque es muy reciente. Pero aún así ella dijo, voy a ver. Y se lo compró. Y luego pasaron 7 meses, 8 meses. Y me escribe por Instagram. Me dice, ¿sabes qué? Terminé de leer el libro
que le dice que le costó mucho, que había días que no podía leer porque se metía en la historia y le chocaba partes de lo que ella vivía y que no podía avanzar, y que al final, cuando llegó hasta el último final, dice que ella se sentía como tranquila. Interesante. Y fue como... Para mí fue muy bonito, como No, que por quiero ahora supuesto, llorar. Por supuesto, lo que pasa es que llegaste con tu libro al alma de otra persona, ¿ya? Sí, y ese no tema era... de la esencia de otra persona, y esa cuestión es una vinculación muy profunda entre autor y lector, ¿ya? Sí. Y eso es algo que no pasa siempre. No, pasa cuesta siempre. mucho. Cuesta y es muy satisfactorio, ¿ya? Sí, de hecho, como te digo, yo después que la escribí, yo me puse a llorar. De hecho, ahora quiero llorar. Le dije que muchas gracias, que cualquier cosa que ella necesitara, yo estoy ahí para escribir. De repente me escribe. No, qué maravilloso eso, que esas cosas son Pero las cosas de valor que uno va recordando y va atesorando en el tiempo. el viaje, sí, el viaje del laberinto es un viaje fuerte, es un viaje bien Lo recomendamos complicado. para usted que es lector. Sí. Esto probablemente no va a ser un libro de aquellos que son primerizos en la literatura, probablemente rápidamente no van a dejar un poco el libro, porque la literatura compleja es eso, ¿ya? Sí, no, y es un libro, como te decía, que toma temas más oscuros, es un tema más que vea la naturaleza humana, sus pensamientos, cómo funciona la psiquis de una persona que quiere, obstinada con buscar algo, y que en realidad uno, cuando se ve en ese problema, no ve nada más hacia adelante. Sí, recomendamos este libro también, entonces, parte de la literatura que tiene Sofía, que también está en nuestra librería. Y este libro fue financiado. Fue financiado. Fue financiado por un fondo de cultura. Te ganaste, como se llama, unos fondos del ministerio para hacer el libro. Eso es importante. Sí. Es decir, para que ustedes no conocen, hay una postulación todos los años que se hace a través del Ministerio de la Cultura, que es el Fondo del Libro, El Fondo del Libro Libro de Lectura, y que se postulan varios escritores a nivel nacional y mandan su obra y se seleccionan algunas y esas se publican, ¿ya? Eso quiere decir que ya pasó un filtro. Claro. Y eso ya es algo súper importante, que en el fondo te están garantizando estar leyendo algo bueno. Léalo, nada más que te puedo decir, o sea, ya es una obra. Y llegamos a Luzbel, ¿ya? Esta es tu última novela, mi última también novela. por Editorial Aurea, ¿ya? Esta es tu obra. ¿Cuándo sacaste este libro? ¿Este libro el año pasado? El 2024, sí. 2024. ¿También estamos hablando de ciencia ficción? ¿También estamos hablando de...? Ese es un libro de fantasía. Fantasía. Ya está. Estamos derivando de la ciencia ficción a la fantasía. Fuimos Sí, derivando a poco hemos pasado hacia allá. Exacto, ¿ya? Sí, es un libro de fantasía. Habla de la batalla entre el bien y el mal, entre ángeles y un ángel que está en la tierra, que es Luzbel, que se camufla entre medio de los seres humanos, pero que además tiene la característica de que ella quiere pertenecer a la raza humana y se encuentra con estos ángeles que son sus pares, que le dicen: tú nunca vas a ser un ser humano. Qué interesante. ¿Saga única o es una saga? Perdón, ¿el libro único o es una saga? Lo vas a convertir. No, es un libro único. ¿Ya? Es un libro autoconclusivo. Mira, hay personajes dentro de mis libros que han aparecido entre medio. Pasa siempre con aquellos que tienen una obra. Tocaron de repente una imagen de una cosa en una novela, y de repente esa imagen te vuelve al tiempo después como una obra, ¿ya? Sí, pero a Hernán Rivera Telier le pasa mucho en general. Tú analizas sí, la obra de Hernán eso he Rivera visto, Telier, hay unos personajes que están en distintos tiempos, lugares, en distintas novelas, ¿ya? Como Isabel Allende, que también tiene Isabel personajes Allende que tiene aparecen personajes. por ejemplo, en La Casa de los Espíritus, Sí. que después tiene historias todas distintas. Sí, correcto. Acá aparecen hay personajes que aparecen en otros libros, no están relacionados entre sí. Son solamente que aparece y después toma su propia independencia. Exacto, aparece haciendo su propia... Interesante. Sí. ¿Y este Luzbel, dónde se desarrolla físicamente? ¿Dónde es el contexto que tiene este libro? Más allá de lo que nos comentaste, que un ángel y todo no quiere ser humana, pero ¿dónde se desarrolla? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuál es el...? Mira, en realidad la novela parte en México. Ya nos fuimos de acá. Partimos, es que en realidad es muy chistoso. Luzbel y Simbir yo lo escribí al mismo tiempo. Escribía a Simbir y para descansar un poco mi mente Te iba a la fantasía. escribía a Luzbel. Después ya cuando no podía seguir avanzando, volvía a Simbir y así fue. Y de hecho como lo habíamos planificado en Aurea, había primero proyecto Simbir y después la segunda novela iba a ser Luzbel. Y se postergó. Y después, claro, entre medio de esa edición salió la idea de Calama Zombie,
se postergó Luzbel. Pues mariposas. Después, como salió el fondo del libro, Sí, el laberinto de mariposas. salió el libro del laberinto de mariposas, y el año pasado, ya que ya estaba todo más Tenías que tranquilo, volver a esto. volvió Luzbel realmente como tenía que ser. También un libro que recomendamos, también lo pueden encontrar aquí en Librería Filsec, en el Café Literario. ¿Qué viene ahora? ¿En qué estás ahora, Sofi? ¿Cuál es tu nueva obra que estás escribiendo? ¿Con qué volá te vaya a meter ahora? ¿Ya? Mira, he estado metida en el tema de la fantasía. Para mí me es muy fácil escribir fantasía. Tiene una imaginación Quizás tremenda. me gusta así. Eso partamos de Mi ese mente tema. anda por ahí. Los cuentos que he escrito para distintas antologías, que son como 6 o 7, son todas de ciencia ficción. Todos son ciencia ficción, pero las novelas que he escrito son todas fantasía. Y ahora estaba trabajando en una novela de fantasía mitológica que involucra a dioses y deidades atacameñas, incas y aymaras, Eso quiero verlo. de una historia que ocurre de peleas de dioses, que ocurre en San Pedro, Con los Licanantay, está La hablando Pacana, básicamente sí. con un pueblo de Licanantay. claro, pero en la actualidad. Entonces se ve un grupo de gente que sabe que van a aparecer dioses y tienen que ayudarlos, y otras personas que no tienen ni idea por qué llegaron ahí y se ven metidas entre medio de esta guerra fantástica y ellos no saben qué hacer. Por lo que veo, básicamente tú lo que estás planteando, y Luzbel y esta otra son novelas de fantasía, pero son novelas de fantasía muy visuales, ¿ya? Sí. Muy visuales, son básicamente son pintadas para hacer películas. ¿O me equivoco? Oh, sería muy bonito eso, Eso de llevarlo, como sea, del libro, llevarlo al guión, que es una adaptación, no es fácil, ¿ya? Sí. Pero está el elemento, el que en general lo que tú me estás contando, yo me lo estoy imaginando, ¿ya? Y si tú cuando lo cuentas ya se está imaginando lo otro, no está imaginando lugares comunes ni calles, no, está imaginando historias de dioses y fantasía. Si uno se logra imaginar rápidamente, es que tiene mucho poder visual la obra que está diciendo. La novela. Y si tiene poder visual, tiene también un atractivo para ser llevado a otro formato, ¿ya? Porque Sí. hay novelas que, por ejemplo, me imagino que hace muy difícil el laberinto de mariposas llevarlo, uno quisiera llevarlo Sí, a una obra. sería un porque poco ahí más complicado. Porque hay un thriller que es muy psicológico, lo psicológico es muy complejo de llevarlo De llevarlo así, ¿ya? porque tenéis que tener a las personas bien Pero lo mantenidas. audiovisual, estas sagas que tú estás contando con historias que son historias propias del cine, además, ¿ya? Creo que son bastante interesantes como proyecto, ¿eh? ¿Sabes qué? Algo que me pasó muy bonito con Luzbel fue que tuvo un tiraje súper piola. De hecho, yo no hice lanzamiento el año pasado. No, ¿No fuiste a la Filsec? no, el año pasado no fui, que tenía problemas personales y en realidad no pude ir. Este año vaya a ir, supongo. Sí, este año sí voy. Entonces tampoco se hizo lanzamiento online en la página, solamente apareció el libro y pegó mucho entre las lectoras jóvenes. Hay una alumna que decía que le encantó Luzbel, que lloró mucho con el final, que lloró mucho con la historia, le pegó muy bien. Qué De hecho, interesante. siempre me manda imágenes que están como dentro de sus libros favoritos. Otra alumna igual me dijo que Luzbel le encantó por la temática que toma, por cómo se narra, porque no solamente te cuenta la historia de lo que está pasando ahora, sino que también tiene recuerdos de Luzbel durante toda su vida, y durante toda su vida es desde el inicio de los tiempos. Qué interesante, Sofía. Pasa por las primeras ciudades, pasa por la Revolución Francesa. O sea, tiene todo un tema cronológico que atraviesa Claro. un poco la historia humana. Histórica, claro, histórica humana. Oye, qué interesante, Sofía. ¿Dónde te puede ubicar la gente a ti en tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir? ¿Dónde puede a enterarse un poco más de la obra, de lo que está haciendo, de los lugares donde se presenta Sofía Ramos? En Instagram ¿Ya? es la red que más ocupo, Sí, que ¿cuál es tu IG? Sofi Ramos Escritos. Está bien, dije IG. Si ahorita Jocelyn está bien, aprendí que hay que decir IG. Soy de la época del Facebook. Entonces, Yo igual soy de la época del Facebook, todavía tengo Facebook, también lo ocupo. ¿Cuál era? Me dijiste, repite tu IG, por favor. Sofi Ramos Escritos. Sofía Ramos escrito. Sofía Ramos, una tremenda escritora antofagastina, ¿ya? Calameña, perdón. Sí. De la región de Pero Antofagasta. región Antofagastina por gracia. Claro, efectivamente, lo que yo te he visto aquí básicamente, ¿ya? Sí. Pero sí, de nacida en Calama y radicada en Antofagasta, ahí para que quedemos Ahí todos sí. tranquilos, ¿ya? Sofía Ramos, una gran escritora regional,
cultiva un tipo de literatura muy particular acá para lo que es la escritura de regiones. Ya que la escritura de regiones tiene mucho patrimonial identitario en general, ¿ya? Sí. Y lo cual respeto y valoro mucho. Entonces creo que es una alternativa muy interesante para ustedes, es una alternativa muy interesante para el lector joven, para el no tan joven también, ¿ya? Es muy interesante para todo tipo de lectores. Ella la va a poder encontrar en nuestra librería, el Café Literario Filce, que está a la hora de Sofía, pero también la va a ir encontrando en sus redes sociales para que vea dónde se presenta, para que pueda seguirla, para que pueda preguntar, pueda sacarle una firma al libro y pueda compartir con ella el gusto de escribir estas cosas que son tan complejas de llevar a la tinta, porque son mundos que ella se imagina. Y los mundos que ella se imagina son de ellas. Y si uno tiene la posibilidad de acceder a esos mundos y comprenderlos y disfrutarlos, creo que hemos cerrado un círculo maravilloso, ¿ya? Sofía, ¿qué le puedes decir a la gente que nos está viendo en este minuto como para despedirlo, para incentivar a que te siga y para lo que tú quieras decirle un poco a la gente? Bueno, primero agradecer la invitación. Y que la gente lea literatura chilena, lea literatura de las regiones, porque últimamente han salido muchas novelas de ciencia ficción, de fantasía, que son de alta calidad. Y que apoyan el talento chileno. Hay harta gente que está escribiendo. La ciencia ficción no es solamente Ray Bradbury, no es solamente Asimov, Clarke, ni cómo se llama, ni Philip hay Dick, harto hay acá. mucho más De hecho, que... hay escritores en Santiago que no tienen nada que envidiar, por ejemplo, que tienen novelas que son sagas muy similares a Tolkien o a Martin. Y son mundos, son libracos de este volado. Yo respeto mucho a quien escribe eso, que la verdad es crear esos mundos con el nivel de detalle, o sea, sí, que tener una creatividad impresionante. Yo no podría escribir una saga, me cuesta mucho. Cuesta mucho. Sofía ha participado en nuestro segundo podcast aquí en Entre Páginas, este programa que como plataforma cultural queremos difundir las obras de los autores locales, los escritores regionales, también escritores nacionales, pero vamos a darle un fuerte énfasis a los escritores regionales. Estamos aquí porque hemos logrado levantar este programa con el patrocinio del Fondo del Libro de la Lectura del Ministerio de Cultura y estamos orgullosos de decirles que tenemos gran talento local. Creo que usted lo conozca, pero no solamente lo escuche, a lo mejor escuchó un rato la conversación, o lo escuchó lo completo. Venga, acérquese al Café Literario Filce, café con aroma a libros. Aquí va a encontrar los libros y va a poder tomarse un café además, y va a poder disfrutar de esta literatura y va a conocer algo que no conocía normalmente, ¿ya? Así que venga, por favor, conozcamos a Sofía, disfrutemos la literatura de ella como todos los restos de los autores que nos están. Sofía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer tremendo conversar contigo, disfrutar un poco, imaginar los mundos que tú tienes, imaginar los personajes y poder valorar mucho lo que es tu obra y decirte que sigas en esto, porque esperamos que haya Sofía para rato. Así que muchas gracias, Sofía, y esperamos verte prontamente en nuestras actividades que normalmente hacemos aquí. Sí, muchas gracias a ustedes. Siempre me han abierto las puertas y yo muy agradecida estoy de la Filce. Vamos nosotros en este minuto a un corte. Anda por ahí ya Alfredo, que anda ansioso con recomendar un libro, no sé qué nos trae, veremos qué nos trae en un minuto más, así que vamos y volvemos. Y estamos aquí de vuelta después de este pequeño break que nos gusta para satisfacer un poco el tema del aire que necesitamos después de tantas letras. Las letras son algo a veces un poco complejo de digerir, pero siempre lo hacemos con cariño, con respeto y con muchas ganas que ustedes también nos sigan en este podcast Entre Páginas. Estamos en uno de los espacios que a mí más me gusta, ¿ya? Estamos aquí con Alfredo Gutiérrez, que nos va a recomendar un libro. Alfredo es un especialista, periodista, especialista en literatura y creo que un hombre muy conocedor del tema. Ya lo vieron ustedes, ya lo han visto en las otras recomendaciones. Alfredo, mucho gusto en tenerte nuevamente acá. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy día? Gracias, Patricio. Mira, quiero hablar del Eternauta, que es una obra tremendamente significativa y que me parece que marca un antes y un después en lo que es el cómics en Latinoamérica y tal, ¿por qué no decirlo en el mundo? Bueno, el Eternauta es una obra de fin de los 50 y es relevante primero porque es una obra posapocalíptica que refiere a acciones que transcurren
en Argentina, en Buenos Aires. Y es importante también por ello, porque estamos frente a una novela que se escapa del canon actual, que siempre habla que, por ejemplo, los apocalipsis son en Estados Unidos, en Europa o en Corea, ¿cierto? Pero esta obra particularmente se adelanta, por ejemplo, a la serie de los zombies o The Last of Us, que está ahora, que está bien soporífera en algunas partes, pero... Y me parece que esta obra, como te decía, se escapa a ello, se adelanta y nos plantea la siguiente historia. ¿Qué pasaría, cierto, si de pronto estamos conversando nosotros dos, como lo hacemos ahora, y si hubiese una silla ahí y de pronto aparece una persona, ¿cierto? Salgo arrancando, lo veo, indudable, indudable. Bueno, así empezó esta novela. Había un tipo que estaba trabajando de noche en su escritorio, ¿cierto? Con la ventana abierta para ver las estrellas, y de repente aparece un hombre, así, y le dice, bueno, ¿quién eres tú? Pues, ¿no? O sea, estupefacto, y le dice, yo tengo muchos nombres, pero puedes llamar, algunos me llaman el Eternauta, y soy un viajero del tiempo. Y tal como pasó con Scheherazade y las 1001 noches, si te acuerdas, cuando esta mujer, cierto, contaba este relato una y otra vez para, bueno, mantenerse con vida, acá tenemos una obra de un tipo que le dice, si me das un poco de tu tiempo, y déjame contar mi historia. Y comienza a contar el relato. Corte, acá tenemos el libro, y a la página 4 ya empieza el relato central del Eternauta, que tiene que ver con 4 hombres que están jugando... voy a decir la brisca, pero no es la brisca, es un juego argentino, ¿cierto? Pero un juego tradicional. Si nos ponemos modernos, digamos que están jugando Calabozos y Dragones o cartas de magia, de mágica, los más jóvenes. Y de pronto en Buenos Aires se pone a nevar, impropio para la época. ¿Y qué ocurre? Para ellos extraño, porque la nieve emitía un bello un azul, y comenzaron a ver desde su casa, y como hacía mucho frío, ellos tenían las puertas cerradas, y desde la ventana veían como la gente comenzó a desfallecer, a caer, estaban muertos, en pleno Buenos Aires, nieve, ellos estaban adentro. Y se desata la catástrofe, se dan cuenta que afuera la nieve que está cayendo está matando a las personas. Y así empieza esta novela post-apocalíptica maravillosa, porque, como les decía, nos va contando la historia de 4 hombres que están con una familia, liderados por Juan Salva, que es el protagonista de esta historia, y que él, un poco por proteger a su familia, lidera este proyecto de sobrevivencia que tiene que ver primero con la nieve. Después nos damos cuenta que hay algunos bicharracos, piensan en unas baratitas, hay unas baratas pequeñitas que tampoco recuerdo el nombre, que son unas baratas eléctricas que se meten, ¿cierto? A diferencia de la otra que tú las ves, te miran a los ojos diciendo no me voy a mover. Las baratas chiquititas que se meten en los hornos microondas, en los refrigeradores, se esconden cuando tú apareces. Bueno, unas cosas así, pero del tamaño de un ser humano, imagínate, aparecen. O sea, ya sabemos que tú vas a correr despavorido cuando apareció el tipo, ¿cierto? Sí, indudable. Y ahora imagínate con una barata que te mira a los ojos. ¿Qué harías? O sea, vuelvo a adorar a Kafka, me convierto en la barata. Así es. Oye, es interesante lo que estás diciendo, porque esto de la ciencia ficción es una cosa que tiene una libertad creativa tremenda. El Eternauta, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, voy a leerlo ahora ya que me estás recomendando tú, pero sin embargo, con lo que te estoy escuchando, a mí se me viene mucho de Chichinlú, de la literatura de ciencia ficción, del problema de los ¿cómo se llama? De los 7 cuerpos, de los 3 cuerpos. De los 3 cuerpos, perdón. Se me viene a Boy Casares, ¿ya? Se me viene a mucho, ¿cómo se llama? Mucha ciencia ficción que, bueno, que sale argentino, pero se me viene mucho la ciencia ficción que tiene mucha relación con aquello, no esta ciencia ficción espacial de Asimov, de Ray Bradbury, qué sé yo, sino que se me viene muy fuerte esta ciencia ficción que es mucho más, te diría, urbana, ¿ya? Por decirlo Qué bueno que tocas esa línea, porque yo creo que, a diferencia de otras obras que nosotros hemos conocido, me parece que una parte interesante de esta propuesta es que se refiere a los miedos
desde el punto de vista fantástico, ya no al monstruo que viene del espacio, Claro. que sí está. ¿No? Ya le hablé de la baratita, no quiero hacer más spoiler, pero yo creo que aquí el miedo más terrible es al ser humano mismo y cómo se comporta cuando está bajo la presión absoluta de no saber nada de lo que ocurre afuera. Te detengo. Sí. ¿Qué pasó acá cuando tuvimos las primeras semanas, los primeros meses de la crisis, que estuvimos encerrados? De la pandemia. ¿Te acuerdas cómo Sí, por supuesto. se comportaba la gente? Todos inventamos alguna fantasía respecto a ese tema. ¿ya? Absolutamente. Acuérdate, Entonces, los papeles higiénicos desaparecieron en el supermercado, no tenía ninguna lógica eso. no, pero es muy interesante, ¿cierto? Sí. ¿Qué son las prioridades? Pero además el concepto de qué es importante y qué no lo es, ¿no? Porque, Totalmente. como te digo, antes de la caída de la nieve, estos 4 amigos estaban jugando, ¿cierto? A las cartas, estaban tomando un trago, estaban Su vida divirtiéndose, normal. la vida normal, y después de eso ya nada importaba. Entonces, la novela en ese sentido, la novela gráfica o cómic sigue esta línea de una invasión. Los que la lean van a disfrutarlo. Y este es el primer tomo de... Es una de ilustración. Osterheld, sí. ¿Qué, Ahora, ¿qué ilustrador lo hizo? esto lo hizo Solano López, Ese es un Francisco gran Solano estilo. López. Ahora, Sí. ¿qué es lo interesante de esto? Hay una historia más política que tiene que ver con cuando se publicó, yo les decía, a la fin de los 50, tiene una relación con la ciencia ficción fantástica. Sí, Pero la historia pegó muchísimo y comenzaron a sacar un montón de obras relacionadas con el universo de Eternauta. Y Osterheld fue una persona que además tenía una conciencia política súper definida y tuvo 4 hijas. Y sus 4 hijas, ¿cierto?, crecieron y se convirtieron en combatientes de la resistencia en Argentina en contra de la dictadura, en contra de todo el movimiento más duro y político bien militarizado en Argentina y en Latinoamérica en general. Y él comenzó a transmitir todo eso en su novela gráfica a partir de las otros Eternautas, por decirlo de alguna manera, por las obras que continúan y amplían este universo. Fue perseguido, él comenzó a escribir también después en la clandestinidad. Se dice también que en lo que escribía, él daba mensajes para que la gente pudiese, en el fondo, comunicarse, porque hoy es más fácil, uno manda un WhatsApp, un Telegram, redes sociales, en aquella SMS, época, recordemos que estos 50 primero, 60, 70, y por tanto las formas de comunicarse eran bastante distintas. La primera obra fue publicada a través del diario. ¿Se acuerdan también que antes Sí, el diario regalaba libros. el diario tenía una significancia bien relevante? Y bueno, volviendo a la obra misma, yo creo que es como capital dentro de Latinoamérica. Yo hablaba al comienzo de cuánta influencia pudo haber tenido en todas las obras que tocan la ciencia ficción a nivel mundial. Esto fue antes de la llegada del hombre a la luna, antes de la serie de ciencia ficción de Estados Unidos, de Inglaterra, así que es una obra tremendamente recomendable. Perfecto, y de hecho están ahora ya pasando la serie en Argentina con Ricardo Darín del Eternauta. ¿ya? Efectivamente, hace poquito se estrenó en Netflix una adaptación. Esto es importante, es una adaptación Sí, obviamente. de la obra con los primeros 6 capítulos. Me gustó bastante, me gusta muchísimo la obra, pero también atesoro cuando de repente las producciones están hechas con cariño. Yo creo que aquí hay un súper buen trabajo y hay 6 capítulos que están ambientados en la actualidad. Cambian algunas cosillas por aquí y por allá, pero se mantiene la esencia, Sí, no, se sí. mantiene el lenguaje, se mantienen las calles, se mantienen los rayados, la historia de Buenos Aires. En general llevarlo al cine implica una adaptación, ¿no? Es muy difícil mantenerlo gráfico. Este es tu libro, estás recomendando ahora. Esta es la recomendación de esta semana. Oye, solamente para terminar el tema de la producción de la serie, es Vamos a verlo también, hay una de doble primer nivel. recomendación. Doble recomendación. Doble el libro recomendación. y la serie que están transmitiendo ahora. Eso no se en Netflix. esperaba. ¿Qué es esto? ¿Doble recomendación? Doble recomendación. Bueno, lo hacemos. Bueno, sí, ya va, del mismo Triple, título. cuádruple. Eso Oye, es lo que te queremos quería cerrar contar. la columna de opinión de esta semana con Ediciones Aura. No puedo sacar esto, gracias Jocelyn. Están, no sé, Fue idea- amarradas, pegadas. Fue idea de la señorita Jocelyn. Sí, muy bien, ¿cierto? Oye, queremos La Ventana de Old Dubai de Hugo Riquelme y también Sandrium de Sebastián Panat.
Yo creo que lo habíamos hablado también la semana pasada, desde regiones se está escribiendo, desde Chile se está escribiendo buena literatura, y acá en Filsic los invitamos a que puedan revisar el catálogo. Tenemos una propuesta bien interesante, y a los que les gusta la ciencia ficción, a los que les gusta el mundo fantástico, vengan a darse una vuelta. Estamos en calle 21 de mayo 652, Café Literario Filsic, café con librería, café con aroma a libros. Y esto lo va a encontrar porque toda esta saga de Áurea son de escritores nacionales que escriben mucho ciencia ficción. Están todas las series de zombies, zombies Calama, zombies Antofagasta, zombies, ¿cómo se llama? Zombies Coquimbo, zombies Valparaíso. Políticos, zombies no políticos. Esos son otro tipo de zombies. Yo conozco varios, sí lo he conocido en vivo en persona. Entonces, sí, esto es una saga bien recomendable, que en general son gente nueva, es la nueva literatura chilena que está saliendo, que es esta ciencia ficción que se basó en estos todos millennials. Ya en general son los millennials los que están escribiendo bastante esto, y creo que Áurea hace un buen trabajo. Alfredo, te agradezco montones. Me dejaste pegado con el Eternauta, ¿ya? Voy a ver la serie, pero voy a buscar el libro, que no es fácil encontrar el libro del Eternauta. Bueno, ahora yo espero que con el éxito que ya está teniendo la serie vuelva a reeditarse a nivel mundial, ¿no? Yo veía por ahí, pues, que hay unos chistes que se tiran al comienzo que son para el latino se entiende, pero de repente para un japonés, para un ruso, la traducción va a ser más compleja, pero está teniendo bastante éxito. Debería. Ojalá venga con estas reediciones más baratas, para que la gente pueda acceder a esta muy buena literatura. Debería. En general, cuando hay un gran éxito de una obra, la vuelven a reeditar, lo sé por experiencia. Esperemos que así sea, porque estoy ansioso con Eternauta. Este ha sido la columna de opinión y la recomendación del libro de Alfredo Gutiérrez. Alfredo, te agradezco mucho, y la otra semana no sé con qué nos vaya a sorprender, así que vamos a estar acá atentos a lo que viene. Muchas gracias, Alfredo, y te esperamos la otra semana. Muchas gracias por la invitación.